Me llamo Clara, tengo 28 años y nunca imaginé que mi carrera como contadora terminaría siendo mi única defensa contra las personas que más deberían haberme cuidado. Mi propia familia. Los vuelos cuestan $1,000 cada uno, me dijo mi madre, con esa sonrisa suya que siempre escondía una amenaza. Si no puedes pagarlos, quédate atrás. Esa frase fue como un disparo directo al corazón. No era solo un comentario sobre un viaje, era un recordatorio cruel de la jerarquía que existía en mi casa. El dinero siempre estaba por encima del amor. Desde niña entendí que en mi familia las apariencias importaban más que cualquier otra cosa. Mi padre, Eduardo, dirigía una compañía de seguros en Seattle. Siempre repetía la misma frase. La gente hace negocios con hombres exitosos. Nadie confía en alguien que conduce un coche viejo. Y con ese argumento firmaba préstamos para autos de lujo que no podíamos pagar. Yo lo veía orgulloso al volante de un Mercedes último modelo, mientras en la cocina de casa se discutía cómo cubrir la tarjeta de crédito. Mi madre, Beatriz, era la perfecta anfitriona. Organizaba cenas elegantes, fiestas con manteles impecables y copas de vino caro. Pero no lo hacía por diversión, lo hacía por competencia. Si los vecinos iban de crucero, ella soñaba con un viaje más exclusivo. Si alguien redecoraba la sala, ella quería remodelar toda la cocina. No era vida, era una carrera absurda para demostrar que éramos los mejores. De puertas para afuera parecíamos una familia de éxito. Una casa colonial de 2 pisos, un jardín cuidado, ropa de marca. Pero detrás de esas paredes había gritos, deudas y silencios incómodos. Yo tenía apenas 10 años cuando ya sabía distinguir un Rolex de un Omega. Podía reconocer logotipos de diseñadores a simple vista. Pero lo que no sabía era lo que significaba vivir sin miedo a que rechazaran la tarjeta en un restaurante. Ese era mi verdadero aprendizaje. Entender que las apariencias valían más que la estabilidad. La ilusión se rompió cuando tenía 15 años. Papá llevaba tiempo ocultando que la empresa estaba en caída libre. Supimos que había hipotecado la casa varias veces, que mantenía un apartamento en el centro con un amante y que debía más de lo que jamás podría pagar. El divorcio fue un infierno. 3 hipotecas, préstamos ocultos y discusiones sobre quién pagaría mi educación. Mamá también escondía deudas en tarjetas secretas. Esa fue mi lección más dolorosa. En mi familia nadie decía la verdad sobre el dinero. En medio de ese caos, decidí que si quería un futuro, debía crearlo sola. La universidad se convirtió en mi salvación. Papá quería que estudiara negocios para heredar su empresa. Mamá soñaba con que fuera abogada. Yo elegí contabilidad. Necesitaba entender aquello que en casa siempre había sido una bomba: las finanzas. Fueron 4 años agotadores. Trabajaba 30 horas por semana en una cafetería, 15 más como tutora de matemáticas, y aún así terminé con $60,000 de deuda estudiantil. Hubo noches en las que lloraba de cansancio, pero cada turno valió la pena, porque por primera vez en mi vida tuve claridad. Sin secretos, sin engaños, solo números en blanco y negro. Al graduarme, conseguí un puesto en una firma contable en Portland. El sueldo inicial me pareció una fortuna. Alquilé un pequeño apartamento de una habitación. Lo amueblé con lo básico, colgué mi diploma en la pared y tracé mi primer presupuesto real. Fue un triunfo silencioso, la prueba de que podía sostenerme sola. Creí que la independencia me daría paz. Me equivoqué. Para mi familia, mi estabilidad financiera se convirtió en un nuevo objetivo. Primero mamá me pidió un pequeño préstamo para remodelar su baño. Luego papá habló de problemas de liquidez en su negocio. Y después mi hermano Andrés me suplicó que le firmara como aval para un auto, porque su crédito estaba destruido tras el divorcio. Al principio cedí. Le presté $3,000 a mamá. Nunca me los devolvió. Fue entonces cuando busqué ayuda profesional. Mi terapeuta, la doctora Winters, me explicó algo que me cambió la vida. Tu salud financiera es parte de tu autocuidado. No permitirías que tu familia te dañara físicamente. Tampoco debes permitir que destruyan tu estabilidad económica. Me tomó 2 años de terapia, pero finalmente puse reglas. Nunca prestaría dinero a la familia. Nunca firmaría avales. Nunca compartiría cuentas. Podía hacer regalos dentro de mis posibilidades, pero jamás con expectativa de devolución. Y sería clara, aunque eso provocara conflictos.
Mis padres pusieron a prueba mis límites una y otra vez. Papá disfrazaba sus peticiones como inversiones familiares. Mamá usaba el chantaje emocional. Si me quisieras, no me dejarías sufrir así. Cada vez que me mantenía firme, la explosión era dura, pero más corta que la anterior. Para cuando cumplí 27, ya habían aceptado a regañadientes mis reglas, aunque en cada reunión familiar me llamaban tacaña. Yo creía que lo peor había quedado atrás, hasta que llegó aquel mensaje. Era marzo. Yo me preparaba para una reunión cuando mi celular vibró. Era un grupo nuevo creado por mi madre. Familia González, Hawái 2025. El grupo incluía a Andrés, su esposa Marina, mi tía Carolina y mis primos Lucía y Mateo. El mensaje decía: buenas noticias. Después de pensarlo mucho, decidí que necesitamos una verdadera reunión familiar este verano. El destino perfecto, Hawái. 10 días en resorts de lujo. Asistencia obligatoria para sanar heridas y crear recuerdos. Beatriz ha hablado. Jajaja. Sentí un nudo en el estómago. Esa mezcla de asistencia obligatoria y sanar heridas era manipulación pura. Y cuando mi madre hablaba de sí misma en tercera persona, significaba que ya no aceptaría un no por respuesta. Las respuestas llegaron rápido. Andrés y Marina enviaron emojis entusiastas. Mi tía preguntó por fechas. Los primos llenaron la pantalla de signos de admiración. Yo guardé silencio. Pensé, responderé más tarde con calma. Pero en pocas horas, mamá ya había mandado 14 mensajes más con enlaces a hoteles, actividades y hasta un itinerario compartido. Todo 5 estrellas. Cada vez que intentaba preguntar por los costos, alguien desviaba la conversación. Nos lo merecemos después de todo lo que hemos pasado. La vida es corta, preocúpate por el dinero después. Lo más perturbador fueron los mensajes privados que recibí. Mi tía Carolina. Qué bueno que convenciste a tu mamá. Dice que llevabas tiempo pidiendo este viaje. Mi prima Lucía. Tu mamá comentó que quizás ayudarías con algunos gastos, ya que te va tan bien en el trabajo. Qué generosa eres. Me quedé helada. Mi madre no solo había inventado que yo quería el viaje, también les estaba haciendo creer que yo lo pagaría. Y en ese momento comprendí que aquello era solo el principio de algo mucho más oscuro. Al principio intenté convencerme de que aquel mensaje en el grupo era solo una ocurrencia más de mi madre, un capricho pasajero que se iría apagando con los días. Pero me equivoqué. Cada hora llegaban nuevos enlaces, itinerarios, fotos de hoteles con piscinas infinitas, excursiones privadas, cenas con espectáculo. Y lo más inquietante, cada detalle me señalaba a mí como protagonista. Clara siempre quiso ver un volcán, así que reservaremos el tour en helicóptero. A Clara le encanta el mar, el snorkel es indispensable. Yo nunca había pedido nada de eso. Era como si estuviera escribiendo un guión en el que me obligaba a actuar de personaje principal. La ansiedad me acompañaba en el trabajo, en el transporte, hasta en mis sueños. El celular vibraba sin parar y con cada notificación sentía que me empujaban hacia un callejón sin salida. Decidí hablar con Andrés. Lo llamé una noche, buscando al menos una pizca de claridad. Dime la verdad, le pedí. ¿Crees que yo organicé este viaje? Él dudó antes de responder. Mi mamá dijo que estabas emocionada, que lo habían planeado juntas hace semanas. Eso nunca pasó. Es la primera vez que escucho de esto. Un silencio pesado llenó la línea. Al final, Andrés suspiró. Entonces todo encaja. Cada vez que preguntaba si estabas de acuerdo, ella cambiaba de tema. La manipulación era evidente. Y lo peor, era tan antigua como nuestra historia familiar. Unos días después llegó la llamada por Zoom. Según mamá, era para cerrar detalles. Yo me conecté desde la oficina con una libreta lista para apuntar números. Sabía que el momento había llegado. Debía preguntar directamente por los costos. La reunión fue un espectáculo. Mamá sonreía radiante mostrando diapositivas improvisadas de playas y hoteles. Mi tía Carolina asentía con entusiasmo. Mis primos interrumpían con exclamaciones de emoción. Yo levanté la voz varias veces. ¿Podemos hablar de presupuestos? Ignoraban la pregunta. Continuaban hablando de cenas temáticas, de excursiones de lujo. Al fin, después de 40 minutos de evasivas, me armé de valor. Antes de seguir, necesito claridad.
¿Cuánto costará para cada persona? El silencio fue incómodo. Entonces mamá soltó una risa cargada de desdén. Ay, siempre tan preocupada por tus números. Los vuelos cuestan $1,000 cada uno. El hotel, unos 300 por noche, aunque compartiremos habitaciones. Y reserva al menos 2,000 más para actividades. Si no puedes pagarlo, quédate atrás. Sentí la bofetada, aunque nadie me tocó. Vi cómo los demás evitaban la cámara. Sabían que esa frase era un ataque directo, un intento de avergonzarme. Tragué saliva, contuve la furia. Gracias por aclararlo. Eso me ayuda a planear. Colgué con el corazón en llamas. Esa misma noche escribí un mensaje educado, declinando la invitación por compromisos laborales. Lo guardé en borradores, quería estar segura antes de enviarlo. No llegué a hacerlo. La mañana siguiente, mientras preparaba una presentación para un cliente, mi celular vibró. Pensé que era una compra de café. Minutos después, otra alerta. Luego otra. 4 en total, en menos de 60 segundos. Abrí la aplicación del banco y el mundo se detuvo. 4 cargos de $4,500 cada uno. $18,000 en boletos de avión. El estómago se me revolvió. Mi primera reacción fue pensar en un hacker. Marqué al número de emergencias del banco con las manos temblando. La representante revisó y confirmó. Señorita, los boletos fueron comprados hoy a las 9:15. Portland, Maui, clase ejecutiva. Los correos de confirmación fueron enviados a su dirección. ¿Quiere que le lea los nombres de los pasajeros? Yo ya lo sabía. Adelante. Diane, Eduardo, Andrés, Marina, mis padres, mi hermano, su esposa. La sangre me hirvió. No era un hacker desconocido, eran ellos. Esos cargos no fueron autorizados, logré decir con voz firme. Necesito disputar la compra inmediatamente. La representante inició el proceso. Mientras tanto abrí mi correo en la computadora. Allí estaban 4 confirmaciones de United Airlines, todas marcadas como leídas. Entonces llegó el mensaje de mamá. Gracias, cariño, por este regalo tan generoso. Tu padre viajará más cómodo en ejecutiva. ¡Qué detalle tan hermoso! Te queremos. Casi dejó caer el celular. No solo habían robado mi tarjeta, habían construido una mentira perfecta para que pareciera un regalo mío. Colgué con el banco, bloqueé la tarjeta, pedí un reemplazo urgente. Luego llamé a la aerolínea. Confirmaron la compra con mis datos guardados en su sistema. Pedí la cancelación inmediata. Ese día cambié contraseñas, activé verificaciones en 2 pasos, bloqueé cuentas. Y aún así, temblaba. Por la tarde mi celular no paraba de sonar. Llamadas de mamá, papá, mi hermano, mi tía. Todos hablaban de malentendido. Todos negaban la realidad. Al llegar a mi apartamento, me encontré con un coche negro estacionado afuera. El Mercedes de mi padre. Estaba esperándome, recostado contra el capó, con su eterna sonrisa de vendedor. Hija, necesitamos hablar, dijo, extendiendo los brazos para abrazarme. Retrocedí. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo conseguiste mi dirección? Tu madre la tenía en sus contactos de emergencia, contestó como si nada. Luego bajó la voz. Escucha, lo de los boletos fue un malentendido. Lo miré fijamente. No fue un malentendido. Usaron mi tarjeta sin permiso. Eso es fraude. Él trató de sonar conciliador. Tu madre solo quería reunirnos. Ya sabías que ayudarías con los gastos. Quizá hubo un error de comunicación. Esa conversación nunca existió. La sonrisa se borró. Todos están molestos, tu madre llora, Andrés ya pidió vacaciones. Vas a destruir un viaje que era importante para todos. Las palabras de mi terapeuta resonaron en mi cabeza. No causaste esto, no puedes controlarlo, no eres responsable de curarlo. Respiré hondo. El problema empezó cuando mamá robó mis datos y entró a mi correo. Yo ya hice lo correcto, cancelar cargos y reportar fraude. Su rostro se tensó. Después de todo lo que hicimos por ti, ¿así nos pagas? ¿Acusando a tu madre de ladrona? Sentí un escalofrío. Saqué el celular y encendí la grabadora. Dime, ¿sabías que iban a usar mi tarjeta? Él vaciló. Finalmente confesó. Tu hermano no podía, tu prima tampoco. Tu madre pensó que sería más fácil con tu cuenta. Íbamos a contártelo después, cuando ya estuviera todo listo. Era un plan. No un error.
Siguió hablando sin darse cuenta de que lo grababa. Ya lo hicimos antes con la tarjeta de Lucía para el coche de Andrés. Se molestó, pero al final lo entendió. Sentí náuseas. No era la primera vez, era un patrón. Esto no va a repetirse, dije con firmeza. Si no te vas, llamaré a seguridad. Me sujetó del brazo con fuerza. Si cancelas los boletos, destruirás a esta familia. ¿Eso quieres? Me solté. Lo que quiero es una familia que respete límites y leyes, y eso nunca lo he tenido. Él apretó los dientes. Eres una malagradecida. Si sigues con esto, no vuelvas a esperar que te recibamos. Le mostré la pantalla con la grabación activa. Gracias por dejar clara tu posición. La mía también está clara. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Se dio la vuelta, subió al coche y se fue sin decir palabra. Esa noche me desplomé en el sofá, agotada. El celular vibraba con mensajes y llamadas. Entre ellos uno de Lucía. Clara, lo siento. A mí me hicieron lo mismo el año pasado. Usaron mi tarjeta para pagar una supuesta emergencia. Perdí $3,000. No estás sola. Y otro de Andrés. Perdón. Sabía que planeaban algo, pero no pensé que llegarían tan lejos. Tenemos que hablar. Me quedé mirando la pantalla con lágrimas en los ojos. Ya no era solo mi batalla. Era un patrón de abuso que llevaba años destruyendo a todos. Y lo peor todavía estaba por llegar. El día siguiente amaneció con un peso insoportable en el pecho. No había dormido. La conversación con mi padre, la grabación en mi celular, los mensajes de Andrés y Lucía, todo se mezclaba en mi cabeza como un rompecabezas, que por fin empezaba a mostrar la imagen completa. Mi familia llevaba años cometiendo el mismo patrón de abuso financiero. Y lo peor era que nadie parecía dispuesto a detenerlo. El viernes transcurrió entre correos del banco, confirmaciones de la aerolínea y llamadas de seguridad informática para blindar mis cuentas. Cuando por fin pensé que podía respirar, llegó un mensaje de mi madre. Reunión familiar de emergencia. Sábado, 2 p.m., casa de Carolina, asistencia obligatoria. Esto nos afecta a todos. Asistencia obligatoria. La misma expresión de siempre. Podía ignorarla, pero algo dentro de mí me dijo que debía ir. No solo para defenderme, sino para exponer lo que había callado demasiado tiempo. El sábado, a la hora señalada, estacioné mi coche frente a la casa de mi tía Carolina. Desde la acera ya se escuchaban voces. Cuando entré, el salón estaba lleno. Mis padres, Andrés y Marina, mis primos, mis tíos, incluso mi abuela, que casi nunca salía de su residencia. 14 personas en total. Mamá se levantó de inmediato, fingiendo lágrimas. Clara, por fin llegas. Tu actitud ha causado un gran dolor en la familia. Tomé asiento sin responder. La mesa estaba puesta como si fuera una fiesta, pero el ambiente era de tribunal. Mi tía habló primero. Tu madre ha estado planeando este viaje durante meses. Quería algo especial para todos, especialmente después de años difíciles. No entendemos por qué te negaste. Respiré hondo. Nunca me negué a nada, porque nunca acepté nada. Yo jamás ofrecí pagar boletos de avión ni actividades. De hecho, en la llamada de Zoom, pregunté varias veces por el costo y nadie respondió. Mamá intervino con tono teatral. Eso no es cierto. Tú misma dijiste que contribuirías. Todos lo escucharon. Miré a los presentes. ¿Alguien puede repetir mis palabras exactas? El silencio se hizo pesado. Algunos bajaron la mirada. Finalmente, mi tío Roger murmuró. Yo no estaba en la llamada, pero tu madre dijo que habías aceptado cubrir los vuelos. Lo ven, respondí alzando la voz. Todos repiten lo que mamá dijo, pero nadie escuchó salir esas palabras de mi boca. Mi madre se llevó una mano al corazón. Cariño, estás muy estresada. El doctor piensa que puedes estar confundiendo recuerdos. Has tenido problemas de ansiedad, ¿verdad? Me quedé helada. Estaba inventando un diagnóstico frente a toda la familia. ¿Qué doctor, mamá? No estoy viendo a nadie por problemas de memoria. Ella miró a mi padre, que asintió con gravedad. No necesitamos ventilar tu salud aquí. Lo importante es que sepas que te apoyamos. Era una estrategia perfecta. Pintar mi resistencia como un síntoma de enfermedad. Gaslighting en estado puro. Antes de que pudiera responder, una voz tímida interrumpió.
Yo sí le creo a Clara, dijo Lucía, mi prima. Lo mismo me pasó el año pasado. El salón se quedó mudo. Lucía continuó. Tía Beatriz me pidió la tarjeta para comprar cosas de cumpleaños porque la suya no funcionaba. Luego descubrí un cargo de $3,000 en el taller de autos de Andrés. Me dijeron que era una emergencia, que me lo devolverían en una semana. Nunca me lo devolvieron. Mamá cambió el gesto. Eso fue diferente. Andrés estaba varado, no había otra opción. No es cierto, replicó Lucía al borde de las lágrimas. Fue exactamente lo mismo que ahora. Me usaron. Mateo, mi otro primo, tomó aire y habló también. A mí me pasó con la renovación de la cocina. Dijeron que era temporal hasta que aprobaran un préstamo. Nunca lo aprobaron. Y yo terminé con $8,000 en deuda. Los murmullos se extendieron por la sala. Mi abuela se cubrió la boca con las manos. Andrés, con la cabeza baja, finalmente habló. Clara dice la verdad. Mamá y papá han hecho esto por años. Yo mismo acabé con todas mis tarjetas reventadas porque siempre había emergencias familiares. Fue parte de lo que destrozó mi matrimonio. Marina asintió con el rostro serio. Casi perdimos todo. Cada vez que intentábamos hablarlo, ellos decían que éramos egoístas. El teatro de mi madre se desmoronaba. Su rostro pasó de la sorpresa a la furia. Ingratos, gritó. Todo lo que hicimos fue por ustedes. Nunca quisimos hacerles daño. Mi padre intervino con voz dura. Basta ya. Sí, usamos las tarjetas, pero siempre fue para mantener a flote a esta familia. Si había que tomar iniciativa, la tomábamos. ¿Iniciativa? Dije con incredulidad. Eso se llama fraude. Él me señaló con un dedo tembloroso. Si insistes en llamarlo así, quedas fuera de esa media de esta familia. La atención se podía cortar con un cuchillo. Fue entonces cuando saqué mi celular. Antes de que sigan amenazando, quiero que escuchen algo. Reproduje la grabación de la noche anterior, la conversación con mi padre en el estacionamiento. Su voz llenó la sala. Planeábamos contártelo después, cuando ya estuviera todo listo. Ya lo hicimos antes con la tarjeta de Lucía. Hubo un silencio mortal. Mi abuela jadeó. Mi tía Carolina se levantó de golpe. Mis primos se miraron horrorizados. Mi padre palideció. Esa grabación es ilegal. Oregón es un estado de consentimiento de una sola parte. Respondí con calma. Mientras uno de los dos sepa que se está grabando, es legal. Yo lo sabía. El salón estalló en gritos, reproches, discusiones cruzadas. Mamá salió corriendo, mi padre detrás de ella. Algunos parientes se acercaron a mí, otros los defendieron. La familia se partió en dos en cuestión de minutos. Me quedé sentada, temblando. Había ganado una batalla, pero al mismo tiempo había perdido algo enorme. La idea de que mi familia alguna vez podría ser un refugio. Al día siguiente comencé a tomar medidas. Llamé a mi banco, pedí cita con el departamento de fraude, revisé estados de cuenta antiguos y descubrí cargos que antes había pasado por alto. Compras en línea enviadas a la dirección de mis padres, restaurantes en ciudades donde yo no había estado. El patrón era evidente. El lunes me reuní con una especialista en fraudes financieros. Me recomendó congelar mi crédito en las 3 agencias principales, activar alertas y, sobre todo, presentar una denuncia policial. Dudé. ¿De verdad quería denunciar a mis propios padres? Ella fue clara. Sin una denuncia, todo quedará en tu palabra contra la de ellos. Con una denuncia tendrás protección legal. Ese mismo día conocí a una abogada especializada en robo de identidad. Revisó mis documentos con calma y dijo algo que me marcó. Tienes pruebas valiosas, especialmente la grabación. Lo que sufriste no es un simple malentendido, es un patrón de abuso financiero. Me explicó que podía enviar una carta legal exigiendo que dejaran de usar mis datos y en paralelo registrar la denuncia. No dudé más. Lo hice. Al salir de la comisaría, después de dar mi declaración a un oficial que escuchó con atención cada detalle, sentí un alivio extraño. Era doloroso, pero también liberador. Por primera vez estaba poniendo un límite real. La respuesta de mis padres no tardó. El martes, mi madre apareció en mi trabajo, gritando en la recepción hasta que seguridad tuvo que escoltarla fuera. Mi padre llamó directamente a mi jefe.
inventando una emergencia médica para obligarme a salir. Mi tía envió correos larguísimos hablando de perdón, de unión, de que la sangre pesa más que el dinero. La presión era insoportable, pero nada me preparó para lo que ocurrió el jueves por la noche. Cuando abrí la puerta de mi apartamento, mi padre estaba allí otra vez, esta vez con un sobre en la mano. $20,000, dijo, extendiendo un cheque. Más que suficiente para cubrir los boletos y compensarte. No lo toqué. Esto no se trata de dinero, se trata de respeto, de confianza. Él apretó los labios. Todo es dinero al final. Firma, cobra el cheque y terminemos con este circo. Lo miré a los ojos. No pienso aceptar un soborno. No voy a protegerlos de las consecuencias. Su rostro se transformó en piedra. Rompió el cheque en pedazos, los dejó caer al suelo y se marchó sin despedirse. Cerré la puerta con el corazón acelerado. Ya no era solo una pelea por un viaje, era una guerra por mi dignidad, y yo no iba a rendirme. El viernes desperté con la sensación de que el mundo entero me observaba. La reunión en casa de Carolina, la grabación que había destapado el secreto, la carta legal enviada por la abogada, la denuncia policial. Todo estaba ya fuera de mi control. No era solo mi problema. El velo se había caído y ahora todos sabían que mis padres habían convertido a la familia en un pozo de deudas y engaños. La primera llamada de la mañana fue de Andrés. No puedo creer que papá y mamá hayan llegado tan lejos, me dijo con la voz cargada de culpa. He vivido esto toda la vida, pero nunca tuve el valor de enfrentarlos. Tú lo hiciste. Su confesión me conmovió, pero también me dolió. Durante años había sospechado que él sabía más de lo que admitía. Y en efecto, lo sabía. Me usaron tantas veces, continuó, que terminé arruinado. Me da rabia no haberte advertido. Respiré hondo. No me culpes, Andrés. También creciste en el mismo ambiente. Nos enseñaron a callar, a obedecer. Ese día me refugié en el trabajo. Pero a mediodía recibí una llamada inesperada. La policía quería que ampliara mi declaración. Habían notado coincidencias entre mi caso y otras denuncias recientes. Era probable que mis padres hubieran usado datos de más de un familiar. Acepté acudir. Mientras relataba fechas, cargos y nombres, reviví cada detalle. El oficial asentía con calma. Este tipo de abuso intrafamiliar es más común de lo que parece, me explicó. Precisamente porque hay confianza, los límites se rompen. Usted ha hecho lo correcto en denunciarlo. Al salir de la comisaría, mi celular vibraba sin descanso. Mensajes de Marina, de Lucía, de mis primos, todos contaban experiencias similares. Tarjetas usadas, préstamos nunca devueltos, promesas incumplidas. La telaraña era aún más grande de lo que yo había imaginado. Esa noche, mientras intentaba descansar, sonó el timbre. Miré por la mirilla. Era mamá. Estaba de pie con un abrigo ligero como si hubiera salido corriendo de casa. Dudé en abrir, pero lo hice. Entró con ojos llorosos, sin maquillaje, con el rostro desencajado. «No puedes hacerme esto», dijo apenas cruzó la puerta. «Estás destrozando a la familia». La miré sin pestañear. «Yo no hice nada. Tú robaste mi tarjeta». «No fue robo», gritó de repente. «Fue un préstamo, una ayuda temporal. Siempre pensamos devolvértelo». «¿De verdad?», respondí con calma. Como a Lucía, como a Mateo, como a Andrés. Se llevó las manos al rostro. «Eres cruel. No entiendes lo que significa sacrificarse por los demás». «No», la interrumpí. «No entiendes tú lo que significa respeto. Usar mis datos, entrar a mi correo, manipular a todos. Eso no es sacrificio, es abuso». El silencio se hizo pesado. Mi madre respiraba agitadamente. Por un instante pareció derrumbarse, pero enseguida se recompuso. «Si sigues adelante, te quedarás sola. Nadie querrá verte en Navidad, en cumpleaños, en reuniones. Te convertirás en una extraña». «Prefiero estar sola a seguir siendo usada», contesté, cerrando la puerta detrás de ella. Me quedé temblando, con lágrimas en los ojos, pero también con una fuerza que nunca había sentido. El fin de semana fue un torbellino. Mi padre dejó varios mensajes de voz llenos de reproches.
Mi tía Carolina me envió un correo diciendo que entendía mi dolor, pero que la familia debe permanecer unida. Mi abuela me llamó entre sollozos, suplicando que no permitiera que los problemas de dinero destruyeran lo que quedaba de nuestro vínculo. Cada palabra era un intento de cargarme la culpa. Y por primera vez no caí en la trampa. El lunes siguiente tuve una nueva reunión con la abogada. Llevé todos los mensajes, capturas y grabaciones. Ella los organizó en carpetas con la precisión de quien había visto decenas de casos similares. Esto es sólido, me dijo. No solo tienes pruebas de cargos no autorizados, también de manipulación y un patrón de conducta. Lo que tus padres hicieron no es un error aislado, es un sistema. Me temblaban las manos al escucharla, pero asentí. Sabía que estaba en el camino correcto, aunque doliera. Los días siguientes se convirtieron en una especie de asedio. Llamadas constantes, visitas inesperadas, correos de familiares tratando de convencerme de retirar la denuncia. Incluso algunos intentaron justificarlo. Todos necesitamos ayuda a veces. Ellos lo hicieron por amor. Eres demasiado dura, deberías perdonarlos. Perdonar. Esa palabra me quemaba. ¿Perdonar qué? ¿Que usaran mis cuentas como si fueran suyas? ¿Que me convirtieran en la villana por defender mis propios límites? El jueves, al salir del trabajo, los vi esperándome en la calle. Papá y mamá juntos, como un frente unido. Ella lloraba. Él mantenía su eterna sonrisa rígida. Solo queremos hablar, dijo él, acercándose. No hay nada más que hablar. Lo resolveremos entre nosotros, insistió sacando un sobre de su chaqueta. Aquí hay efectivo, más que suficiente para compensar lo del viaje. Me quedé helada. ¿De verdad creían que podían comprar mi silencio? No es cuestión de dinero. Es cuestión de respeto. Papá bajó la voz, mirándome fijamente. Si no aceptas, todo se vendrá abajo. Te convertirás en la enemiga de todos. Lo miré sin parpadear. Ya soy su enemiga desde el momento en que decidí protegerme. Di un paso atrás y me fui, dejando el sobre en el aire. Esa noche recibí un mensaje inesperado de Andrés. He hablado con varios primos. Estamos contigo. Vamos a contar todo lo que nos hicieron. Ya no estás sola. Me derrumbé en el sofá, llorando. Por primera vez sentí que la balanza se inclinaba, aunque fuera un poco hacia mi lado. Pero también comprendí algo. La guerra apenas comenzaba, y mis padres no iban a rendirse fácilmente. El sábado amaneció con un mensaje que me dejó helada. Reunión familiar urgente. Hoy a las 2 p.m. en casa de Carolina. Todos deben asistir. Esto no puede esperar. Era evidente quién estaba detrás. Mi madre. Otra vez urgente. Otra vez todos deben asistir. Sabía lo que significaba. Un juicio público en el que me señalarían como culpable. Pensé en no ir, pero recordé las palabras de Andrés. Ya no estás sola, algunos estamos contigo. Y decidí enfrentar la tormenta. Llegué puntual. Desde la entrada escuché voces alteradas. Al entrar, el salón estaba lleno, incluso más que la última vez. Había primos, tíos, mi abuela en un sillón, hasta vecinos cercanos que no entendía qué hacían allí. Mi madre estaba en el centro, con un pañuelo en la mano y los ojos rojos. Mi padre a su lado, con cara de mártir. Gracias a todos por venir, empezó ella. Estamos aquí porque nuestra hija ha tomado decisiones que están destrozando a esta familia. Me hervía la sangre. Ni un segundo de duda, ni un reconocimiento de lo que habían hecho. Lo que destroza a esta familia no soy yo, dije alzando la voz. Lo que la destroza es el abuso, las mentiras y el robo. Un murmullo recorrió la sala. Mi abuela me miraba confundida. ¿Robo? ¿Por qué dirías algo tan feo de tu madre? Respiré profundo. Porque usó mi tarjeta para comprar $18,000 en boletos de avión. Porque entró a mi correo sin permiso. Porque hizo creer a todos que yo pagaría un viaje que jamás acepté. Mamá levantó las manos con gesto dramático. Esos son inventos de su ansiedad. Todos saben que ella ha tenido problemas de memoria. Eso es mentira, respondí de inmediato. Nunca tuve problemas de memoria. Lo que pasa es que quieren hacerme parecer loca para que nadie me crea. Mi tía Carolina trató de mediar.
Tal vez todo esto se deba a un malentendido. No deberíamos exagerar. Pero Lucía se levantó de su asiento temblando. No es ningún malentendido. A mí me hicieron lo mismo. Usaron mi tarjeta para arreglar el coche de Andrés y nunca me devolvieron el dinero. El salón se quedó en silencio. Mateo se unió. Y a mí me cargaron la renovación de la cocina. $8,000. Me prometieron que era temporal. Nunca lo fue. Los murmullos crecieron. La fachada de mis padres empezaba a resquebrajarse. Andrés, que hasta entonces había permanecido callado, se levantó y miró a todos. Yo lo viví en carne propia. Perdí mi crédito. Mi matrimonio estuvo a punto de romperse. Mamá y papá llevan años repitiendo el mismo patrón. Y yo callé. Pero ya no más. El rostro de mi madre se transformó. Pasó de la falsa tristeza a la furia pura. Nosotros hicimos todo por ustedes, gritó. Todo fue por amor. El amor no se roba, contesté. El amor no manipula. El amor no arruina la vida de los hijos para sostener apariencias. Papá dio un paso adelante con el dedo acusador. Si sigues así, te quedarás sin familia. Serás una extraña. Saqué mi celular y lo puse sobre la mesa. Ya escucharon una parte de la grabación la otra vez. Ahora pueden oír más. Reproduje el audio de la noche en que mi padre confesaba que lo habían hecho antes, que usaron la tarjeta de Lucía y que planeaban presentarlo como un hecho consumado. El salón estalló en un caos de voces. Mi abuela se echó a llorar. Mis primos discutían entre ellos. Algunos tíos se acercaron a mis padres con reproches. Otros me miraban como si acabara de destruir el último pilar que sostenía la fachada familiar. Mamá gritaba, pero su voz se ahogaba entre las demás. Papá intentó recuperar el control. Esa grabación es ilegal. No vale nada. Es completamente legal, respondí. Y aunque no lo fuera, todos aquí acaban de escucharte reconocerlo con tu propia voz. Fue la primera vez que vi miedo en sus ojos. La reunión terminó en un caos absoluto. Mis padres se marcharon furiosos, dejando tras ellos un silencio cargado. Algunos familiares se acercaron a mí para pedir disculpas. Otros se fueron sin mirarme. La división estaba hecha. Esa noche recibí decenas de mensajes. Algunos apoyándome, otros acusándome de destruir a la familia. Leí cada uno con lágrimas en los ojos. Nunca había sentido tanta soledad y al mismo tiempo tanta determinación. Los días siguientes fueron de pura resistencia. Mis padres dejaron de llamarme, pero comenzaron a mover a otros para que hablaran por ellos. Correos de tíos, llamadas de primos lejanos, mensajes de vecinos. Todos con el mismo guión. Piensa en tu madre, en su salud. Tu padre solo quiere lo mejor. Perdónalos. Yo ya no caía. Había entendido que el perdón, sin responsabilidad, solo perpetúa el abuso. La abogada me llamó para informarme que mis padres habían recibido la notificación legal. Ya no podían usar mis datos ni contactarme para asuntos financieros. La policía, por su parte, había registrado oficialmente el caso. No habría cargos inmediatos, pero quedaba constancia. Era un muro que me protegía. Lo más inesperado fue el apoyo de quienes nunca pensé que hablarían. Andrés me invitó a cenar con él y Marina. Allí, entre platos sencillos y miradas sinceras, confesó: siempre tuve miedo de papá. Sentía que si lo enfrentaba, me destruiría. Pero al verte hacerlo, me di cuenta de que también puedo. Lucía me llamó para agradecerme. Gracias por decir lo que yo no me atreví. Ahora me siento libre para cuidar mis finanzas. Incluso Mateo, que había estado más distante, me envió un mensaje. No sé cómo lo haces, pero admiro tu valentía. Estoy tomando medidas para proteger mis cuentas. Gracias. Por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba sola en la batalla. Sin embargo, la calma duró poco. Una tarde, al regresar del trabajo, encontré en mi puerta una carta escrita de puño y letra de mi madre. Decía: hija, este odio te va a enfermar. No sabes cuánto daño me estás haciendo. Mi presión está por los cielos. Si algo me pasa, será tu culpa. Piénsalo bien antes de seguir. Me quedé con la carta en las manos, temblando. Era el chantaje emocional más brutal que había recibido. Querían que cargara con la culpa de su salud, de su vida, de todo. La rompí en pedazos. Por primera vez, no lloré. Sentí rabia, pero también libertad. Llamé a mi terapeuta, le conté todo.
Ella escuchó en silencio y al final me dijo: estás aprendiendo a diferenciar el amor del abuso. Eso es lo más difícil y lo estás logrando. Esa noche dormí profundamente, como no lo hacía desde hacía semanas. Sabía que la guerra aún no terminaba, pero también sabía que ya no podían manipularme como antes. Y lo que ocurrió después, en cierto modo, fue aún más revelador que todo lo anterior. Los días posteriores a aquella reunión familiar fueron una mezcla de silencio y ruido ensordecedor. Silencio de parte de mis padres, que ya no me llamaban directamente, y ruido de todos los demás. Mensajes cruzados, correos que llegaban a cualquier hora, comentarios envenenados de parientes lejanos. Era como si la verdad hubiera abierto una grieta imposible de cerrar, y cada miembro de la familia debía decidir de qué lado quedarse. Algunos eligieron el de la negación. Decían que mis padres habían cometido errores, sí, pero que todo lo hacían por amor y que yo debía perdonar. Otros, en cambio, empezaron a recordar incidentes que habían guardado en silencio. Préstamos nunca devueltos, favores económicos que se convirtieron en deudas eternas. La red de manipulación se desplegaba frente a todos y ya nadie podía fingir que no la veía. Yo me aferraba a mi rutina para no hundirme. Trabajaba, hacía ejercicio, veía a mis amigos. Pero cada vez que mi celular vibraba, el estómago se me encogía. Un mensaje podía ser apoyo sincero o un nuevo intento de culpabilizarme. Una tarde de domingo recibí la llamada de Lucía. Clara, mi madre está furiosa, me dijo con voz temblorosa. Dice que tú exageraste, que estás destruyendo la unión de la familia. No la escuches, respondí. Sabes la verdad. Tú la viviste. Lo sé, admitió. Solo quería decirte que no estoy sola, que te apoyo. Esas palabras me dieron fuerza. Era fácil olvidar que, entre tanta hostilidad, también había gente que entendía y compartía mi dolor. La abogada me informó que mis padres habían respondido a la notificación legal. En lugar de aceptar responsabilidades, enviaron una carta acusándome de difamación. Quise reír y llorar al mismo tiempo. No tienen pruebas, me explicó ella. Es solo una táctica para asustarte. Mantente firme. Y me mantuve. Mientras tanto, Andrés y yo empezamos a vernos con más frecuencia. Las conversaciones con él se convirtieron en un espacio de catarsis. Me siento liberado, me confesó una noche, como si hubiera estado toda la vida cargando cadenas invisibles. Esas cadenas nos las pusieron ellos, dije, y ahora nos toca aprender a vivir sin ellas. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Carolina, la tía que siempre había defendido a mis padres, me escribió un correo largo, lleno de excusas. Reconocía que había mirado hacia otro lado demasiadas veces. Admitía que también había sido víctima de pequeñas manipulaciones. Y al final decía algo que me conmovió. Quiero cambiar. Quiero crear una familia donde el dinero no sea un arma. Y sé que eso empieza reconociendo lo que hemos hecho mal. No sabía si creerle, pero al menos era un comienzo. El verano llegó, y con él las fechas en que originalmente íbamos a estar en Hawái. En lugar de playas y hoteles de lujo, pasé esos días asistiendo a sesiones con mi nueva terapeuta, la doctora Kelsey, especializada en abuso financiero. Fue ella quien puso en palabras lo que yo apenas empezaba a comprender. Tu herida no es solo económica, es emocional. Creciste en un entorno donde tus límites nunca existieron. Recuperarlos duele, pero también te salva. Cada semana me sentía un poco más fuerte. Aún tenía pesadillas, aún me dolía pensar en mis padres, pero ya no me paralizaba. Poco a poco también empecé a reconstruir mis finanzas. Revisé todas mis cuentas con una asesora, corregí errores, aprendí a blindarme contra futuros intentos. De aquel desastre nació algo inesperado. Una vocación por enseñar a otros a protegerse. Empecé a dar charlas de educación financiera en escuelas locales. Ver a jóvenes atentos, tomando notas, me llenaba de esperanza. Tal vez ellos sí podrían evitar los errores que yo tuve que sufrir en carne propia. Un año después del escándalo, recibí una invitación diferente. Era de Carolina. Quería organizar un encuentro pequeño en su casa del lago. Sin expectativas económicas, solo para estar juntos, escribió. Dudé, pero acepté. Ese día llegué con cautela. Allí estaban Lucía, Mateo, Andrés con Marina, algunos primos más. Mis padres, por supuesto, no. Tampoco quienes habían elegido seguir defendiendo lo indefendible.
La reunión fue sencilla. Comida casera, juegos de mesa, largas conversaciones. Por primera vez en mucho tiempo me sentí parte de algo auténtico. Al caer la tarde, nos sentamos alrededor de una fogata frente al lago. El cielo se pintaba de naranja y rosa. Lucía levantó su vaso y dijo: por los límites y por la valentía de ponerlos. Todos brindamos en silencio. Y yo sentí un nudo en la garganta. En ese momento comprendí que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era la hija obediente que callaba para mantener la fachada. Era una mujer que había enfrentado a sus propios padres y había dicho basta. Mis padres siguieron con su vida, alejados de mí. Alguna vez recibí un correo de mi madre con un tono frío, casi burocrático. Hablaba de malos entendidos y pedía dejar el pasado atrás. Nunca respondió por qué lo habían hecho. Nunca pidió perdón de verdad. Y aprendí a no esperar esas palabras. Lo que sí recibí fue algo mucho más valioso. La certeza de que ya no podían controlarme. Hoy miro hacia atrás y veo todo con otros ojos. El viaje a Hawái nunca ocurrió, pero me llevó a un lugar mucho más importante: mi libertad. Descubrí que decir no puede ser el acto más amoroso que uno puede tener consigo mismo, que el amor sin respeto no basta, y que a veces la única manera de salvarse es rompiendo el círculo, aunque duela. Si alguna vez has sentido que tu familia usa tu generosidad como arma, si has tenido miedo de poner límites, quiero decirte algo. No estás solo. Tu dignidad vale más que cualquier cena, que cualquier viaje, que cualquier fachada. Aprender a decir basta puede ser doloroso, pero también puede salvar tu vida. Esa es la lección que me dejó todo este infierno. La verdadera familia no te manipula, no te roba, no te usa. La verdadera familia te respeta incluso cuando dices que no. Y yo finalmente aprendí a decirlo.